nosotros. Una breve descripción de su hoja de vida de nuestro invitado especial, el señor Jean-Pierre Antelo Dabdú. Es presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios y Turismo, CAINCO, de Santa Cruz, como bien decía nuestra rectora, quien fundó nuestra universidad hace ya 41 años. Además de eso, es presidente de la Feria Exposición de Santa Cruz, y entre sus logros más recientes destacan haber sido presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Bolivia, ICC Bolivia, y director del IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Nuestro invitado se formó profesionalmente con Administración de Empresas y Emprendimiento en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Posteriormente obtuvo una maestría en Comercio Exterior y de Empresa Internacional en la Universidad de Barcelona. Gracias, Jean-Pierre, por estar con nosotros. La verdad es que estamos súper contentos por su visita y gracias por aceptar esta visita. Gracias, Sergio. Es un gusto poder compartir este espacio. A la rectora por las palabras de bienvenida. Siempre me siento en casa cuando vengo a la universidad, a los decanos, a todo el plantel administrativo y, por supuesto, a quienes le dan vida, alma y corazón a esta universidad, que son ustedes los estudiantes. Espero que en esta charla no aburrirlos, espero que podamos, más allá de que nosotros transmitamos la información, de que podamos compartir algunas experiencias, poder generar este espacio de reflexión, ver cómo ustedes ven hoy el país, cómo podemos transformarlo desde el liderazgo, desde lo que venimos haciendo en lo institucional, contarles un poco de lo que es CAINCO, quizás que salga en la historia también cómo nace la universidad y, por supuesto, cuál es nuestra visión de futuro, la visión que tenemos como CAINCO, pero la visión que ustedes pueden tener. Así que feliz de compartir con ustedes este espacio de conversación y reflexión. Gracias, Jean-Pierre. Como bien lo mencionabas, este es un espacio de diálogo, de conversación. Y esta conversación lo dividimos en tres partes. Primero conversaremos un poco sobre su trayectoria, lo que le llevó a generar esas decisiones que hoy día han generado los resultados que vemos evidentes. Luego la visión que usted tiene sobre Santa Cruz, la educación, la universidad, el mundo académico, y luego una breve reflexión hacia el futuro para los estudiantes. Bueno, es evidente que un poco leí su trayectoria, que con menos de 40 años usted ha llegado a ser presidente de la institución empresarial más grande y más representativa de nuestro país. Este objetivo, Jean-Pierre, usted se lo propuso en un momento, se lo planteó como un objetivo determinado, ¿y cuáles fueron las claves de lograr esa trayectoria al día de hoy? Justamente cuando preguntábamos y conversábamos un poco cómo lo íbamos a manejar este escenario y hablar de liderazgo, yo decía, yo no venía a enseñarle lo que los profesores ya le dicen en las aulas, lo que está en el manual, lo que significa liderazgo. Quería transmitirles desde mi experiencia cómo ha sido liderar y si es que alguna vez me lo planteé en joven o es que fue una casualidad que se fue dando y fue llegar a liderar la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo como es CAINCO, una cámara centenaria que tiene más de 110 años. Por eso es que quiero transmitirles el liderazgo como una palabra donde se lidera donde es incómodo, donde se lidera cuando cuesta, donde se lidera cuando las cosas no están bien. Yo sé que muchos de nosotros entendemos liderazgo de alguna manera como impactar, cambiar vidas, pero yo conozco el liderazgo desde mi vida familiar y lo comento. Sí. Mi padre fue muchos años presidente de un club y cuando lo vi que toma ese liderazgo, lo vi que lo hacía no para tomar poder, sino en realidad para servir un propósito. Y una de las cosas que creo que el liderazgo y que fue desarrollándose y en el camino me fue llevando a poder impactar, a poder desarrollarme, fue ese propósito desde mi posición como persona, como profesional, como individuo, es como mi propósito, cómo podía yo aportar a la sociedad. Desde ahí es que voy llegando y voy circunstancialmente pasando en la vida con distintos roles de liderazgo en la federación, luego en la Comisión de Aduanas, luego lideré la membresía de la Cámara Internacional de París y fui envolviéndome en esta forma de liderazgo, de impactar. Sí. Y termino en CAINCO liderando la que yo también considero que es la cámara más importante a nivel nacional, porque ha logrado impactar, ha logrado liderar en momentos de incertidumbre,
Y no es fácil, no es sencillo, y por eso es que les quería dejar ese mensaje de que el liderazgo no siempre es liderar para cosas bonitas o en momentos sencillos. Sí. Liderar es imponer tu visión, pero sin perder ese propósito que te motiva día a día a levantarte y contagiar a quienes estás liderando. Sí, como para romper el hielo, debo decir que tu papá fue el presidente del club más importante también del país, Oriente Petrolero. Aquí muchos fans somos, pero perdón, tenemos que decirlo. Entonces, una de las claves que mencionó Jean-Pierre es liderazgo y servicio. Evidentemente, no es sencillo servir en momentos difíciles. Te ha tocado liderar instituciones en circunstancias en las cuales, y es evidente, el sector empresarial se ha visto también cuestionado sobre su rol como un actor importante en la sociedad. ¿Qué aspectos tomaste a la hora de tomar decisiones sobre cómo defender o empeñar o generar la importancia del sector empresarial en esos momentos difíciles de servicio y de liderazgo? Sí. Una de las cosas que vemos en el liderazgo institucional es que muchas veces el rol, y algunos se deben preguntar, ¿cuál es el rol de una cámara de comercio? Uno me puede decir representar la voz del sector privado, alguien me puede decir que es dar capacitaciones, formar una universidad, formar núcleos de liderazgo, pero yo creo que la cámara en sí también lidera, que es parte del propósito que quien representa esta institución también tiene que tener. Y pensando un poco de qué hacemos como líderes institucionales de cámara, es sostener. Sí. Ese servicio tiene que tener de la otra mano el poder sostener a tus afiliados, a tus empresarios, a tus emprendedores motivados, porque en momentos de dificultades lo que a veces falta es motivación, porque aquí entendemos que tenemos un ADN emprendedor. ¿Cuántos de ustedes no tienen proyectos, ideas, sueños que quieren llevarlos a cabo, pero que a veces la circunstancia del país, los datos macroeconómicos, la microeconomía no alcanza, no hay financiamiento para emprendimiento? Entonces, esta cámara, este liderazgo al final también se convierte en este sostén que te permite mantener este desarrollo productivo que representa a la Cámara de Industria y Comercio. No es casual que nosotros representemos como Cámara 45% del PIB nacional. ¿Y por qué se da esto? Se da porque Santa Cruz, de manera histórica, encontró su vocación productiva. Y tiene un talento humano que nace de las aulas, que nace de la autoformación y que genera ese impacto a través de nuestras cámaras. Y que luego va y se aglutina en las cámaras para poder ser representados, para encontrar nuevos espacios de networking, encontrar proveedores, encontrar clientes, alcanzar nuevos mercados. Entonces ese liderazgo de servicio a veces también se tiene que encontrar en un espacio donde podamos juntarnos. Y entre las dificultades de todo lo que ahora conversamos del cooperativismo, que en su momento fue tan importante, hoy día vuelve a tener relevancia. Hoy día esa colaboración, el ayudarnos, el poder el estudiar juntos, el poder crecer juntos, el complementarnos, la complementariedad vuelve a tener un rol mucho más importante. Voy extrayendo entonces palabras: liderazgo, servicio, complementariedad, son fundamentales. Y volviendo un poco a tu trayectoria personal, evidentemente el mundo es altamente cambiante, constantemente, y aquí hemos aprendido, lo vemos en nuestras aulas, que la educación no es simplemente una etapa en la cual uno la corta y luego viene la vida profesional, sino es constantemente la capacitación permanente. ¿Cómo logras, con tus múltiples actividades en la Cámara, también de tus empresas, poder complementar y seguir formándote de manera permanente? Y justo lo estábamos charlando mientras veníamos en el auto. Es difícil, ¿no? Les voy a decir que el liderar, el automotivarte, al final somos humanos, ¿no? Y todo nos afecta. ¿Cuántos de ustedes no tienen que presentar tareas y decir, pucha, y aparte escuchar un podcast o formarme de algo adicional, de nuevas tecnologías que a veces la cantidad de información, la velocidad con la que cambia, ya los cambios ya no es una excusa, es una constante que tenemos que nosotros como empresarios o líderes empresariales o emprendedores tenemos que tomarlo como una parte de nuestro día a día. Y tenemos que encontrar motivación de dos maneras.
La primera es nuestros equipos. Tenemos que aprender a delegar. Si no delegamos, es muy difícil que podamos tener tiempo para nosotros. Y para nosotros significa dos cosas. En lo profesional, la capacitación constante y por supuesto para lo que es importante, nuestra familia, nuestra salud. Y en lo que es información, y escuchábamos un podcast el otro día de que hay tanta información hoy día en la vía digital, más allá de las aulas, que quien no quiere formarse, quien no quiere aprender nuevas tecnologías, quien no quiere aprender a que cómo ya... Yo no necesito responder el correo, me lo responde inteligencia artificial, aprende cómo, la forma, mi tono, a quién le escribo. Entonces, quien no desea es porque no quiere. Y yo hago el intento todos los días de por lo menos comprar un curso. Recién me compré un curso de cómo hacer un video de transición en TikTok, por ejemplo. Entonces, hay que buscarse el tiempo. Y creo que si uno construye un buen equipo sólido en su empresa o en lo institucional, logra darse este tiempo, porque ya el terminar las aulas y dejar de formarse ya no son para tiempos de ahora. Comentaste un tema fundamental, tus colaboradores y la delegación. Quisiera entrar en este detalle. Aquí muchos de los estudiantes que están presentes aspiran a liderar emprendimientos propios o trabajar en empresas y ser líderes de esas empresas. ¿Qué valorás de los colaboradores más cercanos y cuáles son los aspectos que verdaderamente impactan para que tu trabajo y el de la institución funcione? He tenido la oportunidad de vivir ambos mundos. El liderazgo de una empresa familiar en la que me desempeñé, empresa de logística, tengo una pasión por todo lo que es el comercio internacional, la internacionalización. Pero el liderazgo empresarial, o en una empresa familiar o en una multinacional, está muchas veces ligada a un objetivo. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Qué producto vamos a sacar? ¿Cuánto nivel de innovación vamos a realizar? Entonces el equipo te acompaña en base a ese objetivo. Y a veces quizás es más fácil liderar con un equipo en una empresa. Distinto a una institución, que a veces el objetivo es multifacético, no solo está ligado a un producto. En la Cámara, por ejemplo, tenemos que liderar siendo la voz del sector privado en momentos complejos económicos, en momentos donde se vive un tema político. Tenemos que también hacer que la Cámara sea sostenible, eso quiere decir que tiene que vender productos, crear nuevos productos. También no solo tenemos que hablar de innovación, tenemos que transformar una Cámara que verdaderamente sea lo que sea y parezca lo que decimos, que hay una innovación. Entonces, ¿qué valoramos en un equipo en lo institucional? Si lo vemos y si lo comparamos con lo empresarial, lo primero es esa vocación de ir más allá de lo que nos piden, porque en lo institucional siempre hay que estar dispuesto a dar un paso más adelante. Segundo, el tener en el equipo la gente que te dice no. No es lo correcto, quizás estás equivocado, quizás podemos ir por este lado, porque muchas veces lo más sencillo para un líder es rodearse del sí, y es lo más sencillo, es lo más fácil, pero creo que hoy necesitamos en nuestros equipos gente que esté formada, que esté capacitada, que esté dispuesta a dar esa extra milla para poder llegar al objetivo, el que sea, pero que también esté dispuesta a decirte no en una mesa de decisión, en una mesa de presidentes, de directores, porque quizás no estamos viendo toda la figura. Y creo que eso es lo que más valoro en mi equipo hoy, en lo institucional y obviamente en lo empresarial, de que poder llegar a un objetivo. Liderazgo, servicio, colaboración, formación y también capacidad de discernir, de disentir en momentos difíciles. A ser valiente también, ¿no? Uno de los aspectos que mencionaste claramente es y todos nuestros invitados, como mencionaba nuestra rectora, los líderes que traemos, que invitamos a esta sala, les preguntamos esto porque creo que a nosotros como universidad, desde que la inteligencia artificial en sus capacidades y en sus aplicaciones más divulgativas aparecieron, la universidad la ha abrazado como un aliado en el proceso educativo y creo que hemos logrado nuestros objetivos de mediano y ojalá de largo plazo en ese ámbito. ¿Cómo el sector empresarial y cómo vos como un líder empresarial has abrazado la inteligencia artificial y por qué crees que, o no lo crees, que el mundo, el hombre, el ser humano sigue teniendo un rol fundamental en los sistemas productivos?
Algo que no podemos frenar, Sergio, es los avances tecnológicos. La velocidad de la información, el avance tecnológico, los mundos están avanzando, los países a pasos agigantados. Si alguien me levanta la mano y me dice, yo puedo frenar el avance tecnológico, me tomo un café con él más tarde para ver cómo lo hacemos. Porque sí cansa toda esta evolución tecnológica. Entonces, tenemos que abrazar la tecnología, tenemos que aprender a usarla. El futuro está en lo que conocemos hoy esto como tablet, pero qué sé yo cómo irá a ser mañana. Pero si ustedes se fijan, y quienes hayan utilizado una herramienta de inteligencia artificial, ¿cuál es el elemento más importante que tiene que tener una respuesta de ChatGPT, por dar un ejemplo? Es el prompt. ¿Y quién se lo da el prompt? ¿Quién le da la instrucción de qué quiere el resultado? Se lo da el humano. El humano. El humano le dice qué quiere escuchar, y la inteligencia artificial lo que hace es facilitar como herramienta. Y nosotros tenemos un rol de humanizar esos datos, de implementar esos datos, de ver cómo lo podemos tropicalizar esos datos. Y eso lo que nos hace es que el humano, más allá de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que nos ayuda a ser mucho más eficiente, que nos ayuda a reducir tiempo, que quizás nos reduce tareas operativas que hacemos el día a día, pero el humano sigue siendo la piedra fundamental para poder darle sentido a toda esta cantidad de datos, a toda esta cantidad de información que nos arroja hoy día la inteligencia artificial. Hace poco leíamos sobre la importancia de el pensamiento crítico, la lectura, el volver a la literatura, el tener un libro físico para poder volver a tener esa relación con lo material. Y eso ayuda a que efectivamente humanicemos más la inteligencia artificial. En la universidad, estos aspectos que hoy día el mundo lo llama de habilidades blandas o soft skills, los ponemos en obra en materias transversales dentro de la universidad. Pero eso en el mundo académico. ¿Cómo cultivas y cómo cultiva un líder empresarial el pensamiento crítico constante, la lectura constante, con una agenda súper apretada? Parte de darse ese tiempo para uno de aprendizaje, ya sea una lectura profesional o una lectura de distracción, es tener un equipo sólido que también comparta los mismos valores y los mismos principios. Recuerdo que y cada vez estamos viendo más hábitos de lectura, de aprendizaje. Antes el hablar en un discurso era cuestión de un guión escrito. Sí. Hoy, mientras más información puedas tener, mientras más libros puedas tener, más insumos te puedas dar, por supuesto que tenés la facilidad que la tecnología te puede hacer resúmenes breves, pero no te permite compartir esa experiencia. Lo mismo que hacemos cuando vamos a comprar un producto y hoy día las tiendas hablan de la experiencia del cliente. Nosotros como líderes, ¿qué experiencia de vida queremos tener? Es agarrar un libro, o tomarnos un café, o charlarlo el libro con uno de nuestros amigos, con uno de nuestros colaboradores, cómo disentimos. Es decir, yo no comparto tu idea de liberalismo económico porque yo creo en esto, en esto, en esto. Pero esos argumentos deben salir de algún lado. Claro. El cerebro los capta y salen del aula, salen del libro, salen de conversaciones que son importantes. Y quizás hasta a veces una conversación te puede dar mayores insumos que lo mismo que está escrito en algún libro. Entonces, esa combinación de experiencia como líder te hacen que puedas tener mayor alcance y mayor experiencia. Sin duda que el diálogo presencial no va a suplir nunca una relación entre una computadora y un humano. Coincido plenamente. Sin lugar a dudas. Uno de los, quizá hemos cerrado un poco la primera parte, que es tu visión acerca de lo que está pasando en el mundo. Y ahora, y lo mencionó nuestra rectora en la introducción y vos también, nos gustaría hablar sobre esta relación que nos une. Esta relación que yo he tenido la bendición de poder trabajar en los dos sitios, tanto en la Cámara como ahora en la UPSA. Y evidentemente uno se siente hijo, como decía nuestra rectora, de un producto que en su momento nuestros antecesores pensaron y hoy día nosotros lo estamos cultivando, cuidando y ojalá progresándolo cada vez más. ¿Cómo vislumbrar nuestra relación UPSA-CAINCO? ¿Cuáles crees que son las fortalezas de esta relación y cómo vislumbras la relación hacia el futuro?
A ver, nosotros decíamos que en la Cámara estamos enfocándonos mucho en la internacionalización y por supuesto que cuando uno piensa en internacionalización, haces misiones comerciales, visitas, comentábamos en la charla previa con la rectora y con el equipo un viaje reciente a Guadalajara que tuvimos con la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y lo primero que le cuento, cuando le estoy tratando de contar de qué es CAINCO, qué es Santa Cruz, qué es Bolivia, le digo y le cuento la historia de cómo una Cámara de Comercio, cuando en Santa Cruz había muy poco desarrollo, se le imaginó crear una universidad, que no es común en cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que nosotros como Cámara nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esa visión de futuro. De a pesar de la coyuntura que se vivía en el momento, la universidad en ese momento arranca sin los permisos debidos y arranca porque arrancaba, porque Santa Cruz tenía una necesidad de formar a sus profesionales para enfrentar lo que se venía, el desarrollo productivo más grande de la historia de este país. Y nació porque el sector empresarial visionó con muchísimos años de anticipación que necesitaba ese brazo operativo, ese legado, porque hoy día la universidad se ha convertido ya no en el hijo mayor, ya en un legado que se ha dejado para nuestras futuras generaciones, de crear ese ecosistema perfecto entre el sector privado y la academia, que hoy día no pueden ir separados. Hoy día más que nunca se necesita una constante conversación, diálogo entre la academia y lo empresarial. Hoy ya el trabajador del siglo XXI, el profesional, los jóvenes, ustedes, tienen otras demandas distintas a lo que había. Nuestras empresas están evolucionando. Quien no evolucione y no cambie, se queda en el tiempo. ¿Cuántas empresas ustedes no han visto en sus cursos que por no avanzar y desarrollarse se quedaron en el tiempo? Entonces, esa conversación hoy día tiene que ser mucho más rápida, mucho más continua. Cómo incorporamos las necesidades hoy del sector empresarial con la academia para formar estos nuevos líderes del siglo XXI, estos nuevos profesionales que hoy buscan soluciones a través de emprendimiento y que tienen que ir acompañados, por supuesto, de una metodología que lo da la universidad, que lo da la aula, que lo da la sapiencia de un profesor que puede guiar, que puede ir casado con la inversión de un empresario privado, que puede poner los fondos para que esto se haga realidad y pensar más allá. Vemos universidades que hoy crean distritos de conocimiento que van acompañados, porque ya desde las universidades y el sector privado ya no solo nos quedamos en pensar en cómo vamos a crear las empresas del futuro. Tenemos que crear las ciudades inteligentes, tenemos que crear los puentes de tecnología que hoy día nos hacen tanta falta. Tenemos tantas brechas en el mundo que tenemos que reducir y una de ellas es el acceso a la educación, que si bien se ha avanzado muchísimo, pero hoy día si no avanzamos de manera acelerada, si no avanzamos de manera compartida, como lo decimos, vamos a quedarnos muy atrás y los tiempos de cambio nos van a dejar. Sí, uno de los que rescato, mencionaste muchísimo en la primera parte de nuestra conversación, el liderazgo. Creo que uno de los aspectos fundamentales de nuestra relación entre la UPSA y la CAINCO es esa visión de ambas instituciones de crear y forjar líderes empresariales, profesionales, para Santa Cruz. Y ahí va mi pregunta. Nosotros nos debemos quizás a una visión que trasciende tanto a la UPSA como a CAINCO, que es nuestra región. ¿Cómo crees que estos dos actores, UPSA y CAINCO, son claves y son fundamentales para Santa Cruz y por ende para Bolivia? La historia lo cuento y como lo decía hace un momento, esta universidad y CAINCO nacen con esa vocación productiva de esta región, de las necesidades de desarrollarnos, de estar alejados de las decisiones políticas, nos obliga a nosotros a encontrar nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo. Es así que salen los primeros profesionales líderes de esta universidad enfocados en las necesidades del desarrollo productivo de este país, que hoy representa el 45% del PIB. Ese liderazgo no hubiese sido posible si no hubiera habido una universidad comprometida con su cámara de poder formar estos líderes que necesitan. Y hoy día ya el modelo productivo, un modelo productivo exitoso que se ha hecho de la mano de la academia, del sector empresarial, de emprendedores, ya es un modelo de exportación, es un modelo que hoy necesita el país.
y que le da una identidad, por supuesto, por el área, por lo que representa, por los que vivimos acá, por la migración que cada vez va a ir creciendo y va a ir viniendo, porque hay mucha gente que viene y busca en Santa Cruz ese modelo productivo para que sea exitoso. Y lo que tenemos que aportar es a que siga creciendo. Tenemos bastantes retos que tenemos que ir trabajando, porque ya no es tiempo de quedarnos solo con el romanticismo de lo que fue nuestro modelo productivo, que sigue siendo hoy el pilar fundamental de la economía actual del país. Pero ¿cómo hacemos para que este modelo productivo lo convirtamos en un modelo productivo que sea sostenible en el tiempo, que sea amigable con el medio ambiente, que podamos buscar nuevos emprendimientos, salir quizás de una exportación primaria y cada vez hacer una exportación de productos con mayor valor agregado? Tenemos muchísimos retos que hacer y por eso la sinergia, ese ADN de haber nacido con una necesidad, que hoy día lo hemos logrado, pero que tenemos grandes retos para poder enfrentar lo que se nos viene en el futuro. ¿Qué te gustaría, como líder empresarial, ver en las nuevas generaciones de empresarios y de líderes? ¿Y qué retos nos pones como universidad para que logremos poner ese emprendimiento, esas necesidades, esas características, esos atributos en nuestros estudiantes? Cuando empecé CAINCO hace 2 años, 2 años y medio, yo tenía el sueño de ver a Bolivia en el mapa del ecosistema emprendedor. Si ustedes se fijan hoy, en cualquier mapa de emprendimientos a nivel latinoamericano, Bolivia todavía no tiene ninguna empresa o ningún desarrollo de emprendimiento en ese mapa. Creo que si en algo tenemos que construir, trabajar todos juntos con los centros de emprendimiento, con los laboratorios de desarrollo que tenemos como en la universidad, es lograr entrar al mapa global de emprendimientos, que afuera conozcan el talento que existe en Bolivia. No solo el talento de exportación de productos no tradicionales como ser soya, pero que podamos también tener un emprendimiento de una empresa de jóvenes que pueda estar en el mapa de ese ecosistema global que hoy día es parte del desarrollo de muchos países. Entonces necesitamos seguir trabajando de manera conjunta para poder lograr nuestra primera empresa en ese mapita que hay a nivel latinoamericano de una empresa boliviana que ya esté jugando las grandes ligas. Buenísimo. Y gracias por eso, porque creo que nuestra universidad transversalmente, independientemente de la carrera que nuestros estudiantes estudien, logramos y buscamos que el chip emprendedor, pero con metodología, con una clara visión y con herramientas claras, sea incrustado en cada uno de nuestros estudiantes. Las ferias de emprendimiento, el TecnoUPSA, etcétera, son actividades concretas. Y gracias a CAINCO por su apoyo constante en eso, y quería agradecerte, ya que estás con nosotros, por ese apoyo constante de la Cámara. Uno de los aspectos que me gustaría tocar ahora tiene que ver con, hacia futuro. Conversemos un poco hacia futuro. Muchos de los estudiantes que están acá van a ser la primera vez que van a votar el 17 de agosto. Sin entrar en tema coyuntural, que podría no entrarse, pero sí es importante que me gustaría que les contés un poco cuál es la visión empresarial y por qué es importante ejercer la democracia y por qué es importante la libertad. Nosotros como CAINCO creo que uno de los pilares que representamos más allá de la iniciativa privada, que por supuesto lo que exige y qué significa representar la voz del sector privado, significa que el sector privado tiene un rol importante en el desarrollo de los países. En los países que no han tenido la capacidad, los políticos, de incluir en las mesas de decisiones, en las mesas de planificación al sector privado, se han ido viendo alejados del desarrollo. Gran parte de lo que hoy sufrimos como crisis económica, como un retraso en los desarrollos de nuestros países, somos uno de los países con menor acuerdos comerciales firmados a nivel internacional, lo que nos permite y nos complica el poder intercambiar mercancías, servicios, es porque el sector privado ha sido dejado de lado. Y por eso la importancia del voto, de la libertad, más allá de por quién voten, por quién decidan, lo importante es poder hacer uso y ejercer el derecho al voto para elegir a quienes ustedes crean que representa el desarrollo y el futuro del país.
Nosotros tenemos una idea clarísima. Quien quiera liderar este país por los próximos 5 años, que hay varios candidatos, pero que siga pensando que el sector privado debe estar relegado, debe estar en la mesa de enfrente, que no forme parte del desarrollo de este país, quien no se sume a las carreras digitales, a las carreteras digitales, quien no crea que la educación está bastante atrasada y debe darse pasos agigantados para poder por lo menos acercarnos hacia los países vecinos, quien no crea que la exportación es un mecanismo viable que nos permite conectarnos con otros países, intercambiar divisas, intercambiar cultura, creo que no representa el sentir de desarrollo del país. Y eso es lo que hay que exigirle a cualquier candidato que presente un programa económico de políticas públicas que nos dé certidumbre, que nos permita tener las reservas internacionales que alguna vez tuvimos, que nos permita exportar, que nos permita desarrollarnos como profesionales, que evite ese éxodo de jóvenes talentosos que se van a otros países porque aquí no hay condiciones. Eso es lo que debemos exigirle a cualquier candidato político que venga y les toque las puertas y les pida el voto. Creo que quizás el mejor ejemplo que les puedo dar es algo que yo he aprendido en estos últimos años y va con la línea de liderazgo. Más allá de hablar mucho, empezar a escuchar y haciendo otra cosa, preguntar. Yo creo que si ustedes preguntan qué piensan de los jóvenes, qué piensan del talento boliviano, qué piensan del país, vamos a seguir viviendo en incertidumbre. Esas preguntas empiezan a hacérselas de los que le importa a cada uno de ustedes, porque cada uno debe tener una preocupación distinta del rol que esté en la carrera que esté estudiando. Pregúntelo si el candidato le responde esa pregunta y si esa respuesta le satisface, ese es el candidato que ustedes quieren para este país. Bien, uno de los aspectos que mencionaste y tiene que ver mucho con esto último del ejercicio de la democracia y de la libertad de nuestros estudiantes y de la juventud en general, tiene también que ver con cómo ellos exigen a sus autoridades resultados concretos. ¿Por qué es importante que los estudiantes y que los jóvenes también sean actores activos? Es decir, que no se queden simplemente en las redes sociales, sino que generen también debate, generen también conversaciones y que sean actores, que sean agentes de cambio dentro de su sociedad. Sí. Y me gusta, Sergio, mucho la palabra agentes de cambio, porque en realidad, parte de los discursos, digo ya los sectores empresariales, los agentes económicos, somos más que eso, somos agentes de cambio, somos agentes de cultura, de intercambio de cultura. Pero ¿quién mejor que ustedes, los jóvenes, saben sus necesidades? ¿Quién mejor que ustedes para tomar las decisiones o exigir las medidas que ustedes requieren para poder desarrollarse? Si no nos involucramos, si no vemos cómo podemos formar parte del desarrollo del país. En mi rol me tocó liderar la institución y ese ha sido mi aporte que yo en lo personal trabajo día a día para poder lograr un impacto positivo. Pero cada joven debe pensar en que debe sumarse de manera activa a exigir y demandar por el simple hecho de que ustedes ya no son el futuro. El futuro son sus hijos. Ustedes son el presente. Ustedes ya no pueden mirar las cosas pensando en que algún día me va a tocar, porque los problemas los debemos resolver hoy, para que cuando sus hijos vengan, que pareciera muy lejano, pero nos toca. Mi generación, por ejemplo, está viviendo una de las crisis económicas más fuertes que quizás tuvieron que vivir nuestros abuelos y nuestros padres. Entonces, tenemos ese reto de dejar ese legado, de que por lo menos quienes vengan después de nosotros no tengan que sufrir las consecuencias de malas políticas que nos llevan a un deterioro económico del país. Y eso es sostenibilidad. O sea, a veces se cree que la sostenibilidad solamente es tema ambiental. Pero lo que bien acabas de mencionar es ser también conscientes de lo que le vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones. Paso a la última parte, que es la parte más breve de nuestra conversación, y es tu vida personal. Preguntas no muy personales, evidentemente, pero ¿cómo combinas? Ya lo mencionaste un poco al inicio, en la lectura, etcétera, pero ¿cómo combinas la vida familiar ahora
con la apretada agenda institucional y profesional y empresarial? La respuesta más sencilla y política es que sí, yo equilibro la vida. Todos sabemos que no es así, es muy difícil. Por eso hablaba del equipo, hay que tener un equipo donde uno pueda delegar para poder darse el tiempo del extra tiempo que demanda el poder liderar una institución tan grande como es CAINCO. Porque hay veces que no se puede dar el tiempo. Se habla mucho de la calidad del tiempo que uno tiene con sus hijos. Yo tengo 2 hijos, Sofía Carlota 7, Pierre 4, y cuando estoy con ellos los disfruto, ¿no? Estoy con ellos, la calidad de tiempo, trato de leer un libro, se ríen conmigo porque les cuento historia a través de ChatGPT, ya me dicen, papi, todo es ChatGPT, sí. Me dice, pero la calidad del tiempo es muy valiosa. Sin lugar a duda no hay que descuidar la salud, el tiempo que uno se puede dar, porque al final ese tiempo también de reflexión nos sirve para llenarnos de energía. El venir acá, por ejemplo, ver tanta gente que va a ser líder en su sector, nos llena de energía a nosotros que estamos en un puesto de liderazgo, nos llena de motivo y de objetivo porque tenemos un motivo por el cual seguir trabajando. Porque si puedo estar cansado, si digo, ya, creo que ya no podemos hacer más como institución, ya no podemos incidir en las políticas públicas, estoy cansado. Este es un espacio para recargar energía. Entonces la familia, la salud y este espacio te permite recargar esa energía que a veces no lo podemos hacer de manera seguida. Así que más bien el agradecido soy yo de darme este espacio aquí. Gracias, porque una de las cosas que siempre mencionábamos, y la menciona nuestra rectora, el consejo académico, los decanos aquí presentes, es la verdad que uno cuando llega a la universidad es muy privilegiado porque hay un espíritu y un ambiente distinto. Aquí se respira positivismo y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como profesores, como autoridades, como gestores de una universidad, es dar lo que vos muy bien mencionás, ser positivos. O sea, sé que las circunstancias son difíciles, conocemos, no podemos tapar el sol con dedos, pero en esta universidad queremos respirar positivismo. Y esa va un poco mi penúltima pregunta. ¿Cómo inyectás positivismo a tu equipo, desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, institucional, cuando el gobierno saca un decreto que evidentemente, o una normativa que va en contra del sector empresarial? ¿Cómo seguís motivando a ese equipo para seguir en la lucha? Es una pregunta difícil. Y el otro día lo comparaba con la incertidumbre. Mucha gente dice, lo peor que nos puede estar pasando hoy día es la incertidumbre. Hay otro dicho también que dice que cuando uno cree que está mal, se puede estar peor. Entonces, si uno combina estas dos analogías de incertidumbre, si yo te digo, Sergio, que vos vas a estar sentado por el resto de tu vida en esa silla sin crecimiento profesional, te doy toda la certidumbre de que ahí te vas a quedar sentado con la misma tablet, que no vas a crecer, que no vas a cambiar el tipo y el formato de la charla. A veces la vida se vuelve aburrida. Entonces, cierta incertidumbre también en nuestras vidas nos permite movernos, nos permite soñar distinto, nos permite encontrar resultados. Y ese es el positivismo que tenemos que encontrar hoy. Muchas de las intervenciones que tenemos con las autoridades nacionales, este ha sido el momento más grandioso de la economía boliviana, por la exportación de gas, por ejemplo. Y los empresarios hicieron muchísimo dinero. Pero ¿se imaginan si hubiéramos estado sentados verdaderamente en la mesa de decisión? Lo que se podría haber hecho. Entonces, sí, el Estado puso las condiciones de las reglas del juego, el sector privado se adaptó, se moldeó y por supuesto que trabajó en las condiciones que estaban hechas. Pero si la situación hubiera sido distinta, si hubiéramos estado en la mesa de decisiones, quizás esta crisis económica, ni siquiera estuviéramos hablando de crisis, estuviéramos hablando de una bonanza de desarrollo, de crecimiento. Entonces, creo que utilicemos el término de incertidumbre para darnos cierto positivismo y encontrar soluciones a lo que podemos solucionar. Habrán cosas que están más allá de nuestras manos que no tienen solución, pero hoy día tenemos una decisión que tomar. Voy a terminar esta parte, y por lo general, como te agradezco esto de sentirse un poco inseguro para poder... Esto vamos a inaugurar con vos, Jean-Pierre, una finalización de las entrevistas de la siguiente manera. Yo te voy a nombrar 5 palabras y vos me vas a decir qué opinás de cada una de esas 5 palabras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bolivia. Desarrollo.
Santa Cruz. Identidad. UPSA. Legado. CAINCO. Futuro. Familia. La esencia. Jean-Pierre Antelo. Líder en progreso. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias por haber estado en la UPSA. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes.